Bienvenidos, nuevamente estamos en Contacto, el programa de opinión de la Universidad del Valle para abordar temas de interés local, regional y nacional. Quien les habla, Fulvia Carvajal, de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad del Valle, y hoy vamos a hablar sobre el cáncer. ¿Cuál de ustedes no ha tenido un amigo, un familiar, un vecino que haya padecido de esta enfermedad? Para entrar en contexto, los invito a ver el siguiente informe. Hoy en día el cáncer es una de las principales causas de muerte en todo el mundo, aunque comúnmente se habla del factor genético en la aparición de esta enfermedad. Lo cierto es que dichos casos, conocidos como hereditarios, solo representan entre un 5 y 10% de los afectados, mientras que otros factores como el estilo de vida, infecciones como el producido por el virus del papiloma humano y la exposición a sustancias químicas y radiación, como los rayos ultravioletas presentes en la luz solar, resultan ser las causas principales de cáncer en la mayoría de los afectados. Cabe destacar que el tabaquismo, hábito por excelencia aún en pleno siglo XXI, es el responsable de aproximadamente 30% de todas las muertes por cáncer en los Estados Unidos, incluyendo no solo el de pulmón, sino el de boca, laringe, faringe e hígado, entre otros. Para la mayoría de las personas con cáncer, vivir con la enfermedad es el desafío más grande que jamás han enfrentado. Puede cambiar sus rutinas, roles y relaciones. Puede causar problemas económicos y laborales. Por lo tanto, es una enfermedad que permea casi todo el universo social de los sujetos, en un mundo globalizado y tecnificado. No obstante, en la actualidad, existen muchos estudios científicos que han prendido ciertas luces en este campo, e investigaciones ambiciosas han aportado valiosos avances en descifrar y comprender el cáncer en humanos y poder combatirlo de una forma efectiva. Sin duda el cáncer es uno de los desafíos más importantes que podría enfrentar cualquier ser humano. Hoy hemos invitado a expertos para que nos hablen precisamente sobre este tema. Nos acompaña el doctor Luis Eduardo Bravo, médico y cirujano de la Universidad del Cauca, con especialización en patología y laboratorio clínico, magíster en microbiología y epidemiología de la Universidad del Valle, director del Registro Poblacional de Cáncer desde el año 2001, jefe del Departamento de Patología de la Universidad del Valle, profesor titular de esta institución por más de 30 años. También nos acompaña la doctora Liliana Gómez Mejía, médica egresada de la Escuela de Medicina Juan N. Corpas en Bogotá, médica antroposófica de la Universidad Libre de la Ciencia del Espíritu Goethe Anon de Suiza recientemente, especialista en medicina familiar de la Universidad del Valle, la primera promoción de la universidad en esta especialidad. Coordinó el grupo de apoyo de pacientes con cáncer y sus familias en el servicio médico de la Universidad del Valle. También nos acompaña el doctor Daniel Osorio, médico y cirujano de la Universidad del Valle, especialista en urología también de esta institución. Nos cuenta que es estudiante en pausa de la maestría en Ciencias Biomédicas de la Universidad del Valle y jefe del Departamento de Cirugía de la universidad. Igualmente nos acompaña para contar su experiencia a través de esta enfermedad del cáncer. Nos acompaña Orfa Elena Bonilla Chocontá. Ella es administradora de empresas, especialista en calidad y productividad, coordinadora de área de la Secretaría General
en el área de atención al ciudadano, funcionaria por más de 25 años de la Universidad del Valle. A todos ustedes, muchísimas gracias por aceptar la invitación y estar en contacto con nuestros televidentes del canal Univalle TV. Muy bien, hemos empezado como a darle un poco de contexto y lo primero que tendríamos que preguntar es, ¿qué es el cáncer? Doctor Osorio, ¿qué es el cáncer? El cáncer es parte de la vida misma. O sea, nosotros a veces tenemos una idea un poquito como negativa o maligna del cáncer. Tan así es que se le llaman células malignas y todas estas cosas. Pero el cáncer simplemente son expresiones normales de células que han perdido la capacidad de controlar su crecimiento. De hecho, si vemos la historia del ser humano, cómo nace, cómo se desarrolla, un bebé al principio son dos células, dos medias células que se unen, la semilla paterna y la materna, y gracias a estos genes de crecimiento, en 9 meses pasamos de una célula a un ser humano de 3 kilos, por ejemplo, o sea que ya quisiera cualquier tumor tener esa velocidad de crecimiento. Entonces, los niños van creciendo, crecen pues ya no tan rápido como en su etapa de embrionario o su etapa fetal. Es decir, que todas estas señales o todos estos sistemas de crecimiento, de organización celular, son parte de la vida misma. Entonces, yo creo que lo que tenemos es que entender y ayudarnos para poder abordar este problema, porque el cáncer sí, claro, lleva a los pacientes a la muerte, les afecta su calidad de vida, les afecta su capacidad de desenvolvimiento social y familiar, pero realmente tenemos que entender que es parte de la vida misma. Es como si quisiéramos abordar el tema de la muerte misma. Entonces, nadie se quiere morir, pero es parte normal. O sea que el cáncer yo creo que tenemos que mirarlo más que como un enemigo, sino como parte de la vida misma. Para avanzar un poco en la explicación sobre cáncer, doctor Bravo, ¿cuáles son las diferencias entre las células cancerosas y las células normales? Yo creo que durante todo el tiempo el ser humano está produciendo y reemplazando células. Este es un proceso muy complejo, pero muy perfecto. Aquí en Cali, cuando una persona llega a los 72 años, solo el 22% ha hecho cáncer, o sea que el 80% lo ha manejado muy bien este proceso durante toda su vida. Entonces yo creo que el cáncer se produce cuando hay un descontrol entre lo que se produce y lo que se destruye en el día. De tal manera que las células que se vuelven descontroladas se diferencian de las células normales, tienden a ser más grandes, tienden a consumir más elementos, al punto de que esos elementos que están consumiendo en algún momento llegan a afectar a la persona. Esa es la gran diferencia entre lo que somos nuestros tejidos normales y aquellos que pierden el control empiezan a crecer de manera descontrolada al punto que hacen destrucción, no solo en el sitio donde se está produciendo el tumor, sino también a distancia, y en ese momento ya es más difícil el manejo de estos procesos. Orfa, gracias por compartir con todos nosotros y con los televidentes. ¿Cómo ha sido tu experiencia al enfrentar esta enfermedad? Bueno, no es fácil para uno recibir una noticia que tiene cáncer. Es muy duro. Pero yo siempre he dicho que parte de uno avanzar en la enfermedad está en la parte mental. Porque si uno piensa que si porque tiene cáncer se va a morir, efectivamente te vas a morir. Pero si tienes muchas expectativas, y eso es como un reto, ¿no? Yo pienso que eso es un reto y yo me considero que yo soy una mujer de retos. Y eso para mí fue un reto al principio porque aquí donde estoy, mis hijos me dicen que soy una superhumana porque ellos ven el programa de televisión. Pero lo dicen es porque a mí me ha dado 3 veces cáncer de mama. La primera vez me quitaron una parte, la 4ª parte. La segunda vez me dio de piel, que fue en el pezón, y me hicieron la cirugía de MOMS. Y la tercera vez, en un control precisamente de esa cirugía, me encontraron que tenía el resto de la mama
con un tumor. Entonces me hicieron el tratamiento nuevamente. La segunda vez, pues igual uno se impacta. Ya la tercera vez, pues yo le dije al médico, mi oncólogo, si se puede hacer algo, doctor, hagámosle, porque pues, realmente lo que se necesita es la cura, aunque yo sé que el cáncer no tiene cura, porque uno debe tener unos controles todo el tiempo. Entonces, para mí la experiencia al principio fue muy dura. Para mí lo más importante en esta experiencia es contar con el apoyo de la familia, contar con un excelente servicio médico, como el que nosotros tenemos, el de la Universidad del Valle. Y tercero, uno hacerse los controles que a uno le mandan todo el tiempo. Precisamente, doctora Liliana, con toda su experiencia, ¿cómo ha sido el manejo y el acompañamiento con las familias? Bueno, yo diría que de todas las enfermedades, esta es la enfermedad que más desestabiliza al paciente y a su familia. ¿Por qué? Y a los amigos también. ¿Por qué? Porque esto tiene una relación con el miedo. Tiene una relación con que estoy con un pase a la muerte, ¿ya? Entonces yo tengo miedo a morir, tengo miedo a los tratamientos, tengo miedo de sentir dolor, tengo miedo de perder mi trabajo, mi valía, ¿no? Entonces, realmente esta es una enfermedad grave desde el impacto que esto causa. Entonces, lo primero siempre para el miedo, como los terapeutas, los médicos, los servicios de salud, lo que hay que hacer es el cobijo, o sea, cobijar, que tengan la confianza de que hay muchas cosas para hacer, ¿ya? Y ese es como la primera cariño para que el paciente realmente sienta que sí se puede hacer muchas cosas y que ese miedo empiece a difuminarse, ¿sí? Poder hablar de él, ¿ya? Hay una imagen que a mí me gusta mucho mirar del cáncer y es cómo realmente somos un todo, ¿sí? Un todo que todo el día está peleando para controlar las células. Todo el día hacemos cáncer, todo el día nos sanamos, tenemos estas grandes fuerzas sanadoras y fuerzas que nos enferman, tanto internas como externamente, ¿sí? Pero ¿cómo llegar a ese punto medio o qué pasó que nos enfermamos? Y la imagen del cáncer es como una parte de nuestro ser se independizó del todo, ¿ya? Y en esa imagen entonces uno ve cómo incluso crece y nos destruye totalmente. O por el contrario, logramos nuestra ecuanimidad, normalizarnos, armonizarnos y es posible que no tengamos más cáncer de ahí en adelante. Pero sin querer decir de que por más que hagamos cosas podemos morir del cáncer, ¿sí? También. Pero el buen acompañamiento es lo que hace la diferencia. Y también, obviamente, la red de familia, no el acompañamiento no solamente desde el grupo médico y terapéutico, sino desde la familia y los amigos. Puedo yo morir, pero haciendo unos significados y unas reflexiones y unos cambios muy importantes. O sea, esto también tiene un gran regalo para cada ser humano. Claro que sí. Estamos hoy abordando un tema muy sensible, el cáncer como una enfermedad desafiante. Vamos ahora a una pausa y al regreso hablaremos un poco sobre las estadísticas en la ciudad de Cali sobre esta enfermedad. Ya regresamos. Muchísimas gracias por continuar en contacto. Nuestro tema de hoy, el cáncer. Y hablábamos antes de ir a pausa, queríamos que el doctor Bravo nos contara un poco sobre las estadísticas del cáncer en Cali. Doctor Bravo,
¿cuáles son los tipos de cáncer más comunes en la población caleña y colombiana en general? Cali es un centro de referencia del suroccidente colombiano. El área de influencia la hemos estimado en 9 millones de habitantes, es decir, los departamentos que traen sus enfermos a Cali representan el 20% de la población colombiana. En el caso de cáncer, cada año se diagnostican 9.000 casos nuevos de cáncer. La mitad, o un poquito más de la mitad, son de Cali y el resto vienen de otros sitios fuera de Cali. Desafortunadamente, la mitad de ellos, haciendo un promedio, mueren y la forma de sobrevivir o morir difiere del tipo de cáncer. Volviendo a la pregunta inicial, los tipos más frecuentes en los hombres son cáncer de próstata y en las mujeres el cáncer de mama. Ambos son hormonodependientes relacionados con el con estilos de vida occidentales. Pero también son frecuentes dos tipos de cáncer que son relacionados con agentes infecciosos que afectan a hombres y mujeres, como es el cáncer de estómago. Y en las mujeres es muy importante el cáncer de cuello uterino. Entonces estos son los tipos de cáncer más frecuentes y para el país se ha propuesto para el control del cáncer 5 tumores. Con esos 5 tumores representan el 60% de todos los tipos de cáncer, o sea que es una medida adecuada de salud pública tener en cuenta el cáncer de cuello uterino, el cáncer de colon y recto, cáncer de próstata, cáncer de mama. En conjunto todos ellos tienen la ventaja de que puede hacerse pruebas a la población sintomática y así detectarlos asintomática y así detectarlos en fases tempranas. Y otro foco de atención para el gobierno nacional es el cáncer pediátrico, en el cual también se puede lograr éxitos importantes si se trata de manera adecuada. Muy bien, doctor Osorio, en su experiencia como urólogo, no solamente usted ha tenido experiencia con personas con cáncer de próstata, sino que usted ha estado, digamos, con pacientes con cáncer de pene, que es un cáncer que muy poco se habla sobre él. Desafortunadamente, el cáncer de pene es una enfermedad que estigmatiza a los pacientes porque es el órgano viril del hombre y créanme que muchas veces las personas ni siquiera se miran sus genitales, ni siquiera para asearse mucho tiempo. Entonces, realmente uno encuentra pacientes con lesiones supremamente avanzadas, ya con infiltración o con invasión a los tejidos cercanos, y uno se pone a pensar cuánto lleva este paciente con esa lesión que ha ido creciendo poco a poco y por qué no se ha preocupado de ir, o por qué los médicos o el servicio de salud no se han preocupado por cuidar la salud de este paciente. Desafortunadamente es una enfermedad mutilante, es una enfermedad muy difícil de manejar porque no responde adecuadamente al tratamiento con quimioterapia o con radioterapia en las fases avanzadas. La única alternativa de tratamiento es la cirugía. La señora Orfan nombró ahorita el procedimiento de Mohs, que es un procedimiento conservador. Entonces, en las fases iniciales, cuando hay una úlcera o una lesión superficial, simplemente se sacan capas y capas de tejido y se van mirando en el microscopio en ese mismo momento y se va haciendo un control de la enfermedad, erradicando las células cancerosas y conservando el órgano. Entonces eso es una muy buena alternativa. Hablando del cáncer de pene, pues se ha propuesto muchísimo, se ha hablado también de del tratamiento de la circuncisión en la edad pediátrica. Desafortunadamente los estudios no son muy claros en cuanto a la capacidad de proteger, es decir, que no se recomienda la circuncisión neonatal como una medida para controlar el cáncer de pene. El doctor Bravo ya lo nombró ahorita, que es el control de las enfermedades de transmisión sexual, porque hay una relación muy estrecha entre el cáncer de pene y la infección por el virus del papiloma humano. Hoy en día se habla muchas cosas, es decir, uno puede sentarse y hablar de cada tema bastante, pero créeme que lo más importante, en realidad, si queremos dejar un mensaje para llevar a las personas, es que los hombres se miren sus genitales, se corran el prepucio, detecten cualquier lesión, cualquier úlcera, cualquier cambio en la coloración de la piel, consulten tempranamente para que podamos poder erradicar esas células sin tener que hacer cirugías extensas y mutilantes. Un importante llamado para todos los hombres, doctor Osorio. Muy bien, doctora Liliana, usted como médica familiar también ha tenido una formación desde la medicina antroposófica. ¿Qué ganancia
o qué nuevo espectro trae desde la medicina familiar la antroposofía para abordar el cáncer? Bueno, hay una imagen de ser humano, ¿sí?, que es espíritu, alma, cuerpo, ¿ya? Tal vez nosotros nos hemos, por el proceso de conciencia y el proceso evolutivo del ser humano, nos hemos concentrado mucho en todo lo biológico, ¿ya? Pero realmente tenemos toda una unidad, ¿no es cierto?, de nuestra psiquis, como decía Orfa ahora, nuestra mente, ¿no?, nuestro espíritu, que es la individualidad, el que somos únicos e irrepetibles. Y cada ser humano, ¿cierto?, tiene realmente una biografía, tiene un camino. O sea, acá no miramos tanto así la estadística, por decirlo a grosso modo, sino es el ser humano. Y este ser humano realmente tiene que poder comprender qué es lo que ha pasado, ¿no? Tiene que ver y poder detectar cuáles son sus recursos internos, cuáles son sus recursos externos, ¿ya?, para poder trabajarlos, ¿no? Y por eso tiene que encontrarle un sentido a su enfermedad. Entonces, en este abordaje así amplio, la enfermedad es vivida de una manera distinta, ¿ya?, de una manera integral, holística, donde este ser humano pueda hacerse sus preguntas existenciales, ¿cierto? Porque eso es lo que te mueve el cáncer, la vida y la muerte, ¿ya? Entonces, ¿quién soy yo? ¿Yo para dónde voy? ¿Yo realmente de dónde vengo? Cuando a uno le dicen el cáncer, uno mira su vida, ¿no? O sea, Dios santo, ¿qué pasó? Sí, ¿cómo ha sido mi historia en este camino? ¿Cómo es que yo llego a esta enfermedad? Y entonces el poder ir acompañando para dilucidar esto hace que el ser realmente encuentre un sentido y movilice las fuerzas para sanarse, ¿sí?, para tener el anhelo de los cambios que tiene que hacer, porque hay que hacer cambios. O sea, una enfermedad es una polarización de uno mismo. O estoy demasiado adentro de mí y me he desconectado del resto, ¿cierto?, como la imagen que yo ponía ahora del cáncer, o estoy tan hacia los demás que me he olvidado de mí mismo. Entonces, esa armonía, o sea, para salud, nosotros describimos salud como una armonía, ¿cierto? Igual la medicina convencional, si esto simplemente amplía un poquito la mirada para que uno tenga más herramientas de acompañar al paciente, ¿sí? Pero es hacia allá lo que queremos, que el paciente realmente haga sus cambios, pueda comprenderlo y pueda realmente sacarle a esta enfermedad pues como esos regalos, ¿no? Mira, cuando estamos en los grupos de apoyo que tú presentaste inicialmente, cuando yo estoy en el consultorio con el paciente, yo siempre le digo, bueno, ¿y cómo vas? ¿Y qué has aprendido? ¿Y qué nuevo ha llegado a ti? ¿Esto qué regalo ha tenido? Y es muy hermoso. Los pacientes con cáncer son de verdad muy profundos y me dicen, esto ha sido mi oportunidad para encontrar a Dios, ¿sí? Ha sido mi oportunidad para darme cuenta que mi familia me ama. Ha sido la oportunidad para que deje de tener tantas preocupaciones y solo vaya a lo esencial, ¿no? Ya no me preocupo de tantas cosas, hay una cosa nomás, ¿sí? Soy capaz de disfrutar un tiempo mirando una flor, ¿ya? Entonces, eso es muy hermoso. O sea, a mí, la gente siempre me dice, a mí esta enfermedad me cambió la vida y cambió la vida de toda mi familia. Entonces, yo le veo a eso, o sea, como que, bueno, hay que parar un momento. ¿Qué pasó? Y eso nos impulsa a ser hombres nuevos. Así nos muramos mañana, no importa. O sea, eso es otra cosa. Igual todos vamos a morir. Pero entonces, ¿cómo resignificamos la vida?
cómo realmente hacemos cosas importantes que sean más esenciales, ¿ya? Y no, a veces nos quedamos tanto como en tantas cosas que a veces nos agobiamos y no son tan importantes. Precisamente teniendo en cuenta todo lo que nos ha dicho la doctora Liliana Orfa, ¿cuáles han sido los cambios más importantes que el cáncer ha traído a tu vida, o los regalos, como los habla la doctora Liliana? Muchos. Valorar mi familia, levantarme todos los días y sentir que es una oportunidad de vida que tengo. Todos los días que me despierto es un día de vida que me están regalando. No darle importancia a muchas cosas que no vale la pena. A veces uno se preocupa, se angustia y realmente no es necesario. O sea, es como llevar una vida más tranquila, menos preocupante, no preocuparse antes de tiempo, porque a veces uno mantiene todo el tiempo en esa preocupación que va a pasar mañana. Es como vivir el día como que si fuera el último. Eso es lo que hago yo. Para mí eso han sido los regalos, lo que decía la doctora, es valorar uno cada minuto de su vida, aprovecharlo como que si fuera el último. Y uno lo que hace allí es realmente ver a qué uno le da tanto valor y a qué no. Entonces es allí, para mí ha sido eso el cáncer. Muy bien, tal vez está la enfermedad como camino, como hay un libro que se llama así, y valorar cada minuto de la vida. Vamos entonces a una pausa y ya regresamos. Muchísimas gracias por continuar en contacto. Hoy estamos hablando sobre el cáncer y detrás de cámaras les preguntaba a nuestros invitados, bueno, ¿y será que tenemos que pasar por una experiencia tan dolorosa como el cáncer para valorar la vida, para revisar nuestra biografía? ¿Qué piensa usted, doctor Bravo? La doctora Liliana nos ha dado un punto de vista que es general, no solo para el cáncer. Aquellas situaciones que nos permitan un replanteamiento, una pérdida del trabajo, no conseguir la carrera que uno quiere, no estar a gusto en algunas situaciones, lo llevan a uno a tomar decisiones. Y en esos momentos debe empezar a gozar con lo que está haciendo y a tomar a plenitud las posibilidades que tenga que hacerlo en cualquier ámbito, sea el estudio, sea el trabajo. Y debemos aprenderle, yo creo, a los futbolistas profesionales. Todos quisieran ser Messi, todos quisieran ser Maradona, pero en algún momento cada uno debe tomar su puesto, ser un buen defensa, un buen portero y hacer bien ese trabajo. Yo creo que eso es lo que debemos hacer y no debemos esperar al cáncer, sino cualquier situación en la vida, la tenemos muchos, algunos 5 o 6 veces en la vida, donde podemos hacer un replanteamiento continuo. Doctor Osorio, ¿qué me cuenta? No, estoy de acuerdo con la exposición que hizo la doctora Liliana y desafortunadamente yo creo que lo que nos reúne aquí es el cáncer, no el planteamiento de vida. Yo creo que tenemos que centrarnos y tenemos que enfocarnos porque el cáncer es algo serio, es algo que nos quita muchísima calidad de vida, años de vida útil, personas con un gran valor y desafortunadamente están sucumbiendo al cáncer. Y el peor escenario es cuando tenemos pacientes que están siendo tratados parcialmente o no se está haciendo el diagnóstico tempranamente. Y el doctor Bravo ponía el ejemplo del equipo de fútbol, pero yo también le pongo el ejemplo del equipo de fútbol para enfrentar al cáncer. O sea, tiene que haber muchas personas que se enfrenten a este problema. Y claro que sí es importante los cambios de hábito y todas estas cosas, pero desafortunadamente cuando el paciente tiene que esperar meses para ir a una consulta, cuando tiene que hacer filas o tiene que poner tuteras para que le autoricen un tratamiento, un medicamento, una cirugía o un tratamiento con irradiaciones, etc. Entonces realmente yo creo que estamos ante un problema de salud pública y a medida que la población vaya envejeciendo,
va a haber más cáncer y los niños van a tener más cáncer. Entonces, a mí sinceramente me preocupa mucho que en este tipo de discusiones no se aborde con las personas que tienen la potestad de tomar decisiones y le demos una respuesta verdaderamente. Sí, claro que es muy chévere hablar de todo este tipo de cosas y creo que sí debe haber personas que hablen de este tipo de temas con los pacientes, que les expliquen a la familia y toda la cosa, pero en cierto momento yo creo que, y me perdonarán, hay que tomar conductas o hay que hacer frente a un problema que es bastante complejo. Y precisamente para hacer frente a la problemática del cáncer, cuando alguien tiene cáncer, que necesitamos hablar entonces de los tratamientos. ¿Cuáles son los tratamientos más efectivos desde sus experiencias para tratar a personas con cáncer? Doctor Bravo. Yo creo que en este punto de vista, yo doy mi opinión, pero tiene mejor precisión el doctor Daniel Osorio. Primero, el cáncer no es una enfermedad, son un grupo de enfermedades y cada enfermedad tiene un tratamiento diferente. Pero hay 3 herramientas que se pueden enfrentar en todos los grupos de enfermedades, como son la cirugía, la quimioterapia y la radioterapia. Algunos de los tumores, por fortuna, los que son más frecuentes para el ser humano y en los que está preocupado el país, la primera alternativa es la cirugía. Y en estadios tempranos no solo hay control, para mí hay curación para algunos tipos de cáncer, ¿no? O sea que cuando se detectan de manera temprana, la persona puede darse de alta y después olvidarse del tumor inicial. Mujeres con cáncer de cuello uterino les han hecho la histerectomía y viven después muchos años y ya no tienen controles específicos para el cáncer. No ocurre lo mismo con algunas enfermedades de la sangre. No son agresivas, pero usted no las logra curar, tiene que estarse controlando de manera continua. Ese es el punto de vista general con respecto al tratamiento. Doctor Osorio. Lo que la experiencia le ha enseñado y lo que cuando uno conversa con personas que tienen experiencia tanto a nivel nacional como internacional, realmente el mejor tratamiento o la mejor estrategia para enfrentar el cáncer es el manejo o el tratamiento multidisciplinario. Es decir, muchas mentes, muchas personas en función del bienestar, sobre todo el bienestar del paciente. Hablando de cuestiones trascendentales, hablando de todo tipo de cosas que al paciente le pueden dar bienestar, desde su tranquilidad espiritual, física, mental, nutricional. Es decir, que el enfrentar al cáncer no puede decir un médico o una persona, yo curo el cáncer, yo hago. No, porque es que es imposible abarcar todas las etapas del ser humano. Entonces, el trabajo multidisciplinario, juicioso, ordenado, con pautas de manejo internacionalmente o nacionalmente aceptadas, con guías y protocolos de manejo claros, cómo se hace la detección, cómo se hace la búsqueda activa o inclusive en algunos casos no buscar enfermedades porque realmente son tan comunes, son tan poco importantes desde el punto de vista de la morbimortalidad, que en algún momento estamos sobretratando, sobrecargando el sistema de salud con cosas que desafortunadamente no tienen solución y lo único que estamos haciendo con eso es generando mayor dolor, generando mayor incapacidad en los pacientes. Entonces, ¿ustedes no estarían de acuerdo con esta polémica que a veces se encuentra en la opinión pública y muchas personas la tienen sobre, bueno, entonces, ¿qué elijo? ¿Elijo un camino desde la alopatía o elijo caminos alternativos? Yo sé que ellos no querían que abordáramos este tema, pero es necesario. ¿Qué opina usted, doctora Liliana? Bueno, mira, yo pienso que la medicina es una. Y la verdad, el hecho de que hoy en día haya esa polaridad entre médicos alternativos, médicos alópatas, muchos que no son médicos, que son terapeutas alternativos, ¿cierto? Esto realmente ha hecho mucha confusión en los pacientes y en nosotros los médicos. Lo que hay que ver es qué nos llaman cada uno, ¿cierto? O sea, porque un paciente dice, es que yo quiero ir a un médico alternativo porque me siento escuchado, siento que hacemos otras cosas para mi bienestar. No, o sea, hay muchas cosas hacia lo vital que las medicinas alternativas ayudan, ¿cierto?
Lo que no está bien es que unos hablen mal de otros y otros de los otros, ¿cierto? O sea, eso ha causado muchos roces y no nos ha permitido unirnos, ¿ya? Yo creo que si realmente pudiésemos escucharnos, conversarnos. También dicen, no, los alternativos no tienen suficientes investigaciones, la área de la ciencia es lo que se comprueba, es otra cosa y entonces se desvirtúan, ¿sí?, unos al otros, pero yo lo que veo es que finalmente es esa relación médico-paciente, eso aporta muchas cosas. Y como hablábamos, o sea, hay la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía, todas las propuestas que presentan los terapeutas, también hay cosas muy buenas, pero el hecho de que nos hayamos polarizado, eso es lo que ha dañado y confunde y no logra realmente pacientes que se pueden tratar y curar con una cirugía. Las otras alternativas puede que no incidan, ¿me entiendes? Y simplemente crece y no se soluciona. Pero yo más que a lo que yo quería más bien referirme realmente, ahorita hablando de los pacientes del cáncer y sus tratamientos, es los factores de riesgo. O sea, podemos hacer muchas cosas desde la niñez, ¿no? Hacer realmente toda una educación de la salud, un cultivo de la salud en cada casa, en cada momento, ¿sí? En cada momento de la vida. Tenemos que saber que hay factores de riesgo. Entonces, hoy en día sabemos como la obesidad, la diabetes, ¿no? Estás así mostrando aquí, esto influimos también para que haya cáncer. El consumo del cigarrillo, ¿no? El no poder manejar el estrés, el no poder realmente relacionarnos con otros seres humanos de una manera adecuada. El tener tantos procesos de rencor, de odio, de no poder expresar nuestras emociones, ¿no? De no tener con quién compartir. Hay mucha soledad. Uno cree que estamos muchos y juntos y cuando va uno a ver, hay muchas personas muy, muy solas. Y entonces esto también es así como la imagen del cáncer. Hay una parte que está solita por allá, creciendo sola, y la otra parte no logra como realmente acompañarnos. Entonces los factores de riesgo, poder crear una cultura de la alimentación. Ya sabemos que excesos de azúcares, de harinas blancas, de refinados, de conservas, ¿sí? Eso tiene que ver. El que no hagamos ejercicio tiene que ver. Entonces tenemos que tener la nueva cultura del ejercicio, de la alimentación, de la resolución de conflictos, que sirven para todas las enfermedades, no solamente para el cáncer, realmente es para todo. Así es. Cuéntanos, Orfa, desde el punto de vista del tratamiento, ¿cómo has vivido tu tratamiento con toda tu enfermedad? Cuando me preguntas del tratamiento, es todo el proceso que he hecho. Sí. Yo inicié con quimioterapia para reducirme el tumor. Una vez lo hicieron más pequeño, me entré a cirugía, de ahí entré a radioterapia, la primera vez. La segunda vez es lo que les comenté, que fue la cirugía de Mons. La tercera vez sí fue directamente cirugía. Incluso ahí de una vez me sacaron todo lo que son los ganglios, yo no tengo ganglios. Ahí ya me empezaron un tipo de quimioterapia que, digo yo, no fue tan fuerte como la primera, porque a pesar de que los síntomas eran fuertes, pero nunca fueron tan fuertes como la primera. No me hicieron ahí radioterapia porque ya me habían hecho. Y esos son los tratamientos pues, que yo he recibido. Y son básicamente los tratamientos que propone la medicina alopática. Y el doctor Osorio decía tras de cámaras que por qué se sentía usted un poco mal cuando le decían que era médico alópata. No, porque es que cuando me dicen así de esa manera siento que me están diciendo como ignorante. Entonces no me gusta esa acepción. Yo creo que, pues sí, la ignorancia es un buen estado porque nos permite aprender. Cuando somos ignorantes,
aprendemos, nos estudiamos o leemos de algún tema y aprendemos y dejamos de ser ignorantes de ese tema. Pero yo lo que siento a veces es que como este conflicto que se ha querido montar alrededor de los pacientes, no sé cuál es el interés de eso, ha limitado que las personas vayan tempranamente a un tratamiento. Yo no estoy en desacuerdo con que hagan tratamientos alternativos o tratamientos de otro tipo, pero que no dejen de ir con su médico, no dejen de ir a sus controles, no dejen de someterse si es que les han recomendado una cirugía o una radioterapia o una quimioterapia, porque realmente, como dijo la doctora Liliana, son complementarios, son dos temas diferentes. Ya hemos dicho que el cáncer en muchas ocasiones no es curable, se puede controlar. En algunos casos, en muy contados casos, se puede curar con una cirugía o con un tratamiento de quimioterapia o con una irradiación y el paciente queda libre de células tumorales. Pero en la mayoría de las veces el paciente sigue un proceso, una evolución donde la enfermedad recurre, vuelven a aparecer las células, inclusive pueden hacer metástasis a largo plazo o inclusive el tratamiento, las irradiaciones o la quimioterapia pueden desencadenar otros tumores a largo plazo, o sea que el paciente no puede desligarse del tratamiento. Hablando de desligarse, desafortunadamente en ciertas ocasiones este mundo de la medicina se ha vuelto como una esclavitud. Entonces, que controles, que citas, que vaya, que venga, que compre, que... Entonces el paciente como que su vida se vuelca hacia su tratamiento y créame que ese no es el objetivo. Ni que las familias estén todas girando alrededor del paciente como un sistema solar pequeñito donde el paciente es como el centro de atención y todo tiene que hacerse de acuerdo a ese paciente. Yo pienso que las familias tienen que vivir, tienen que adaptarse a estas circunstancias, tienen que tener tiempo para tener diversión, para tener otras cosas, a tener una comida, una fiesta. ¿Por qué no tomarse unos traguitos si es que le gusta ese tipo de cosas? Pero se vuelve esto como una especie de limitación completa donde ya se acabó la vida y el paciente sigue allí. Son años y años luchando, entonces no. Y por eso es que de pronto cogemos como mala fama. Yo le digo a la gente siempre, vea, si usted quiere hacer un tratamiento diferente al que está recomendado aquí, hágaselo, no hay ningún problema. Si quiere ir al Perú, si quiere ir, no sé, a donde el indio amazónico, donde quiera ir, vaya, yo no tengo ningún problema. Pero el próximo mes vuelve para ver cómo están sus células cancerosas. No se desvincule completamente. Por eso le digo que es tan importante el tratamiento multidisciplinario, que el paciente no se sienta que hay una parte de su integridad que no se está atendiendo. Muy bien, un tratamiento multidisciplinario para el cáncer. Y para ya terminar y abordar la última parte de nuestro programa, nos vemos dentro de una pausa. Gracias. Y gracias por continuar en la programación de Univalle TV. Estamos en contacto y hoy hablamos sobre el cáncer. Estamos ya en la parte final de nuestro programa y hemos preguntado a algunos de los ciudadanos qué piensan sobre esta enfermedad y ellos tienen algunas preguntas para los especialistas que nos acompañan en el programa de hoy. Veamos. Sobre el cáncer, ¿tiene alguna pregunta, alguna inquietud sobre el cáncer? Sí, ¿por qué ahí se evoluciona el cáncer? ¿Por qué se da? O sea, ¿por qué se crea? Pues de pronto yo sé que más o menos es una célula que crea el cáncer, ¿cierto? Pero ¿cuándo será que se va a encontrar la solución para ello? Pues mi primer duda sería cómo se desarrolla y por qué causas serían que se desarrollaría el cáncer. Bueno, realmente yo pienso que lo más importante del cáncer es preguntarle si existen exámenes, que creo que existen, para detectar la enfermedad a tiempo, porque todo detectado a tiempo puede solucionarse. Entonces, que los médicos invitaran a toda la gente a hacer exámenes más preventivos y cuáles serían los exámenes para uno detectarlo en estadios primarios. Yo trabajo en el rango de la salud, entonces pues tengo conocimiento de que el cáncer hoy en día pues tiene gran aumento en sus estadísticas, tanto para mujeres como para hombres, y pues no tanto preguntas, sino más bien como campañas de educación, motivando tanto a mujeres como hombres en cualquier edad, de que es importante hacerse chequeos para precisamente evitar cáncer y pues la mortalidad que conlleva el cáncer. Muy bien, doctores, entonces
Empezamos con la doctora Liliana. Bueno, como hablábamos, la primera pregunta que decían, ¿por qué el cáncer, no? Entonces habíamos estado hablando que hay esa alteración en una célula, que hay una mutación, ¿cierto? Como lo explicaba el doctor Bravo. Y el cuerpo, con su sistema de defensas, ha perdido el control, ¿ya? Para destruir esa célula. Y ellas han empezado a crecer de una forma desordenada. Pero el por qué, o sea, ¿qué es lo que hay detrás? ¿Qué fue lo que llevó a que esto se presente? Pues como hablábamos también, hay cosas internas y cosas externas. Entonces, desde lo externo, nosotros, primero que todo, sabemos que es multifactorial, ¿no? Hay muchas causas, tampoco tenemos la causa única, pero nosotros sabemos que las infecciones, ¿sí? Por virus, por bacterias, ¿no? Influyen en que se altere esa célula, ¿no es cierto? También el hecho de tomar contaminantes, ¿no? O sea, acceder a los contaminantes en el aire, en el agua, en la comida, ¿sí? Eso también influye para hacer esta alteración inflamatoria. También como cuando tenemos estas enfermedades inflamatorias crónicas que no se resuelven, es como hacer un camino hacia el cáncer. O sea, todo lo que causa inflamación, ¿cierto? Que no se resuelva, porque debe una inflamación aguda que se resuelve, perfecto. Pero es la inflamación crónica, la que está allí, que no se sana, ¿cierto? Esa va hacia el cáncer generalmente en el camino de ella. Y pues ya en la parte interna es la actitud de vida, ¿no? La actitud, cómo se enfrentan los problemas, las relaciones interpersonales. Vemos que todo esto también influye para que hayan esos cambios. Hoy en día hay una especialización que es la psiconeuroinmunología, donde ya se comprueba cómo los pensamientos, los sentimientos alteran tu célula, ¿ya? Bueno, ahí como para avanzar un poquito. Doctor Bravo. Es importante hacer algunas pruebas que se llaman pruebas de tamización, tamizaje, para detectar de manera temprana el cáncer. Para la mama hay que hacer mamografía. Para el cáncer de cuello uterino, citología cérvico-vaginal y pruebas para detectar genotipos de BPH que son de alto riesgo para el desarrollo de cáncer. En el cáncer de próstata, el tacto rectal y un antígeno prostático específico, que es una proteína que se eleva en estos pacientes. Y en los pacientes con cáncer colorectal, la detección de sangre oculta en heces mediante pruebas inmunoquímicas puede facilitar el diagnóstico temprano de estos pacientes. En los niños, desafortunadamente, no hay pruebas de tamización y el esfuerzo se orienta a hacer un inicio de tratamiento temprano. Doctor Osorio. En esto sí hay muchas cosas. O sea, hay enfermedades como por ejemplo en el caso del cáncer del cuello uterino, donde la citología cérvico-vaginal ha demostrado una disminución de la morbimortalidad por la enfermedad. Pues ni se diga en el caso del cáncer de mama, pero en el cáncer de próstata, por ejemplo, los esfuerzos de hacer detección no han demostrado. Últimamente se ha visto una leve, que el tamizaje o la búsqueda temprana ayuda a disminuir las tasas de mortalidad por cáncer de próstata, pero créanme que es muy decepcionante esos resultados. Desafortunadamente, el solo hecho de hacer un tacto rectal, el solo hecho de hacer un antígeno prostático específico puede generar en los pacientes un sentimiento de invalidez o de muerte inminente, porque es que me están buscando un cáncer y desafortunadamente estas personas pueden generar unos cuadros de angustia o inclusive de drogadicción o inclusive de suicidio cuando los resultados salen alterados, sabiendo que eso no es realmente una condena de muerte. Como lo hablamos ahorita, esto es un proceso y a veces los resultados, los tratamientos no tienen que ser tan agresivos como una cirugía radical o una irradiación o una quimioterapia. Inclusive algunos pacientes se pueden tratar con observación. Y usted me dice, ¿cómo se trata la observación? Pues es observarlo y vigilar lo que la enfermedad no progrese.
A medida que vamos envejeciendo, va a haber más cáncer. ¿Por qué? Porque nuestras células están siendo expuestas a todos los fenómenos que ha dicho la doctora Liliana, la inflamación, no se nombró de pronto la irradiación, y estamos sometidos a dosis gigantescas de irradiación. Cuando viajamos en un avión, por ejemplo, son 30 veces más irradiación de la que recibimos en la superficie terrestre. Ahorita que estamos hablando de detección temprana, cuando nos hacen muchos exámenes de tomografías, de radiografías, nos estamos exponiendo a estas irradiaciones. Las pantallas de los computadores, los celulares son fuentes nocivas de irradiación. Todavía no estamos midiendo ese tipo de cosas que pueden estar acelerando este tipo de enfermedades. Los accidentes, como por ejemplo en Chernobyl, que hubo una exposición ahorita en Japón durante el terremoto, eso hace que se expongan fuentes importantes de irradiación y que se aumente la tasa de tumores en esos pacientes. Entonces, hay que tener contacto, hay que tener claro que desafortunadamente aún no conocemos todas las causas de las enfermedades, pero podemos ir avanzando en su comprensión. Doctor Bravo, teniendo en cuenta lo que nos acaba de comentar el doctor Osorio, daría la impresión de que no hay escapatoria frente al cáncer. ¿Usted qué piensa? Estoy en desacuerdo. Me parece que la mayoría de las personas, como lo planteé al inicio, no le va a dar cáncer. El envejecimiento de por sí no es el que ocasiona una deformación en el material genético para que se descontrole la máquina, sino que es una medición indirecta de exposición. Una persona que llegue a 80 años, si está expuesta a cosas negativas, va a hacer más daño si estuvo 60 años, ¿no? Entonces se ha visto que no necesariamente el envejecimiento descontrola, porque apenas el 22% de caleños, cuando lleguen a los 70 años, van a desarrollar cáncer. Al 80% no, le van a dar y van a morir de otras circunstancias, ¿no? Entonces yo creo que hemos avanzado mucho en los últimos 70 años. Espero que vamos a avanzar más en todo, en procedimientos de cirugía, en sustancias nuevas para control específico de la enfermedad, pero coincido con mis colegas que hemos discutido en que debe ser un tratamiento integral, de buena calidad, que no esté fraccionado, que se oriente con la participación de las personas y sobre todo que sea prospectivo, ¿no? O sea, que nos unamos antes de que empiece el tratamiento en múltiples disciplinas. Tiene que estar el odontólogo, el que hace la fisioterapia, el cirujano, el neurólogo, un psicólogo. Tenemos que darle las noticias, los avances o los retrocesos que tenga la enfermedad desde un punto de vista multidisciplinario. Entonces eso yo creo que son los elementos importantes para lograr el control. Que sea un equipo multidisciplinario, que no haya fraccionamiento del tratamiento y que nos ofrezcamos cosas de diagnóstico y de tratamiento con calidad. Muy bien. Y Orfa, ¿qué mensaje le darías tú a las personas que en este momento se enfrentan al cáncer? Bueno, el mensaje que yo les daría, desde mi experiencia, es hacerse los tratamientos que les indica el médico, hacerlos al pie de la letra. No es fácil, como decía al comienzo, colocarle buena vibra, interiorizarse de que si nos están haciendo un tratamiento es porque hay una posibilidad de vida, e inicialmente aceptarlo, aceptar la enfermedad, que digo yo, y continuar con los tratamientos. Sí, eso a veces son un poco aburridores porque uno quisiera no volver a saber nada de eso, pero realmente eso es lo que lo sostiene a uno. Y una cosa muy importante que me parece a mí que tal vez yo no hice al principio fue enfrentarme a que yo posiblemente podía tener un cáncer de mama, porque a uno le da miedo que le digan que tiene cáncer. Yo vengo de una familia, la familia de mi padre, han muerto todos de cáncer. Entonces, a mí me daba miedo ir al médico porque yo muy en mi interior sabía que yo iba a tener algo que no estaba funcionando bien. Y lo que pasó es que dejé pasar el tiempo y cuando ya fui, pues realmente estaba muy avanzado. Entonces es eso, no darle miedo porque entre uno más se demore es más delicado. Y seguir los tratamientos y vivir la vida que solamente es una.
Bueno, muchísimas gracias a todos por aceptar esta invitación del programa En Contacto. Tenemos varios mensajes, todos muy interesantes. Por ejemplo, hacerse los exámenes para la detección temprana de la enfermedad, tener en cuenta que los tratamientos son multidisciplinarios, como nos han sugerido aquí los médicos, y un mensaje final que también me parece muy importante, que todos los televidentes tengan en cuenta que nuestros pensamientos y nuestras emociones también alteran el funcionamiento en nuestro cuerpo. A todos ustedes, muchísimas gracias por continuar en contacto. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto.